Muy bendecidos y muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a otra noche de miércoles de estudios bíblicos. Ya hoy estamos en el volumen 8, el tomo número 4. Parece mentira, ya hemos hablado 4 tomos de este volumen. Y no sé cuántos de ustedes han disfrutado la carta de los Romanos. La carta de los Romanos es muy tremenda. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la predestinación y yo sé que había muchas cosas que posiblemente usted no había escuchado, y lo que sucede con esto es que nunca sale de la misma manera. Cada vez que uno piensa que conoce algo, el Señor en su misericordia dice, pues hoy te voy a enseñar un poquito más. Y oiga, yo mismo me sorprendí, yo le decía al pastor Cestero que yo aprendí cosas aquí al miércoles. Yo no traigo un conocimiento para ustedes, yo no lo traigo. El conocimiento lo posee Dios. Yo simplemente soy un instrumento y cuando estamos aquí pues nos rendimos a los pies del Señor. Y el Señor es el que da lo que Él quiere dar. Eso hemos pedido tal vez en esta noche, ¿verdad? Así que confiamos que va a suceder nuevamente. Para esta noche entramos al excitante capítulo 9 del libro de los Romanos. Y este va a ser un estudio muy, muy tremendo. Posiblemente aquí vamos a hablar cosas que quizás... aunque usted la sabía, posiblemente van a haber detalles donde usted va a compartir esos detalles, va a escuchar y a lo mejor podamos aprender quizá o añadir algo al conocimiento que ya tenemos. El capítulo 9 de Romanos, Pablo comienza a hablar ya del pueblo de Israel. Aquí comienza a hacer algunas menciones de su pueblo, porque Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él era, olvídese, hebreo de hebreos. Y aquí vamos a ver cómo él comienza a hablar acerca de los de su nación, pero a medida que él va desarrollando este pasaje verbal, usted va a notar que ahí él comienza a aplicar unos términos y unas revelaciones muy poderosas que sencillamente nos van a ayudar a conocer nuevamente, en más detalle, quiénes nosotros somos. ¿Ok? Es un estudio interesantísimo porque nos va a hablar acerca de nuestra identidad. ¿Ok? Hay personas que a veces cuando nosotros le preguntamos, ¿podrá cualquier persona salvarse? Y hay gente que, la gran mayoría te dicen, no, para salvarse hay que pagar un precio. ¿Verdad que van a decir eso? Mucha gente te dice, no, para salvarse uno tiene que hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro y hacer lo otro. Y la noción que hay del conocimiento acerca de la salvación es uno muy equivocado, porque comienza a entregarle una responsabilidad al ser humano que el ser humano no tiene. Y esto que yo acabo de decir son palabras mayores. El ser humano no tiene una responsabilidad en cuanto a lo que concierne la supremacía y la soberanía de Dios. Diga supremacía, diga soberanía. Esas son palabras donde cuando usted las dice, lo que usted está diciendo es que Dios tiene un control absoluto y Dios es el que gobierna su creación. La creación no puede participar en decisiones que tienen que ver con lo vertical de lo que es Dios. La creación simplemente se sujeta a Dios, pero Dios es responsable de su creación. La semana pasada habíamos dicho que cuando Adán con un solo pecado vendió a toda la raza humana, usted no estaba allí. Moisés no estaba allí, Aarón no estaba allí, Enoc no estaba allí, no había nadie presente cuando sucedió eso. Y esa ley de imputación, diga imputación, esa ley tocó a todos los seres humanos de tal forma que a medida que siguieron naciendo ya con una jurisdicción que aunque ellos no participaron, cayeron en esa maldición. ¿Ok? Y entonces después explicamos la contraparte de cómo con Cristo sucede lo mismo. Cuando Él lleva a cabo esa transacción en el Calvario, en esa transacción usted no estaba presente. Yo no estaba presente.
No había nadie presente. Allí había una raza que estaba presente en aquel tiempo, 21 siglos atrás. Pero lo que Dios hizo fue un asunto vertical, soberano, donde Él deshizo lo que hizo Adán con un pecado en el Edén. Él con una ofrenda lo deshizo en el Calvario. Entonces, esas cosas nos ayudan a entender entonces que Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. Soberano lo que significa es que Dios hace lo que le sale de su santa gana. Dios hace como Él quiere. En uno de los profetas en Isaías, Él dijo: yo soy el Dios que anuncio desde el pasado lo porvenir y después lo llevo a cabo. Y yo digo, lo haré, lo he pensado, lo he escrito y así lo voy a llevar a cabo. O sea, porque Dios es soberano. Entonces, cuando usted entiende que Dios es soberano, esta plática de hoy se le va a hacer un poco más fácil digerirla, ¿ok? Y muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a empezar con Romanos, el capítulo 9, en el versículo 1, y aquí vemos un lamento del apóstol Pablo. Dice: verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire la frustración que él manifiesta aquí. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Entonces luego dice: los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire todas las cosas que eran de este pueblo: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas esas cosas se dieron durante el tiempo de Dios tratar con el pueblo de Israel. Cuando usted quiera saber cuáles fueron las cosas que Dios hizo con Israel, ahí las tiene resumidas en un solo verso. Que fueron, las voy a repetir otra vez, fueron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esas 5 cosas. Ahora, mire cómo comienza, o como él sigue hablando aquí. Dice: de quienes son los patriarcas. O sea, de ahí vinieron todos los patriarcas que leemos, los hombres prominentes que se mencionan en las Escrituras. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y Cristo vino por la raíz de... ¿Alguien que me diga? Por la raíz de David. Vino por la raíz de David, ¿verdad? Dice: de las cuales vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos, o Dios sobre todas las cosas. Cuando habla de Jesucristo, Pablo ahí suelta un trozo de revelación tremendo, porque te dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Cuando una persona le diga a usted: pero ¿y qué pasó con el Padre? ¿Y qué pasó con el Hijo? Y aquí hemos explicado eso infinidad de veces, pero aquí Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Fíjese, cuando dice Dios sobre todas las cosas, todo queda debajo de Él. Por lo tanto, ahí tú llegas a la conclusión de que fuera de Cristo no hay Dios. El único Dios es Jesucristo. Por eso cuando Él se presentó ante Juan allá en Apocalipsis, en Patmos, Él le dice: mira, Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Pero después le dice: oh, y yo también soy el que estuvo muerto y ahora estoy vivo. El que estuvo muerto era el principio y el fin. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que puedes adorar a Dios con más libertad. Porque a veces sacábamos tiempo para adorar a Dios, el Padre, sacábamos un ratito para Jesús. Y se acuerda cuando usted iba con aquellas peticiones complicadas y usted decía: ay, Padre, Señor Jesucristo, oh, te oro a ti para que tú intercedas por mí con el Padre. Porque tú veías al Padre como una persona así difícil de transar. ¿Qué quieres? Lo veíamos así al Padre. Después nos dimos cuenta que Jesucristo y el Padre eran uno. Y entonces
Imagínense, cuando Jesús por su boca le dijo esto a Felipe le quería dar un ataque. Felipe le dijo, bueno, pues muéstranos al Padre y nos basta. Él dice, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es más, mira, desde ahora ya todos lo han visto. Cuando tú conoces esa revelación te das cuenta que Cristo era Dios manifestado en carne. Por eso aquí es apropiado Pablo decir, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, nota ahora el giro que comienza a dar la conversación en el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hello. Fíjate, yo pensé que todo el que nace y que desciende de Israel es israelita. Aquí Pablo dice que no. Mira la explicación tremenda que le da él. Ni por ser descendientes de Abraham no son todos hijos. Ahora, ¿qué tú comienzas a ver ahí ya? Que hay una separación. Ya Pablo comienza a hablar, no todos los de Israel son israelitas y no todos los descendientes son hijos. Fíjate, ahí él comienza a partir el bizcocho de una forma que tú tienes que darte cuenta que lo que va a comenzar a desarrollarse aquí ahora es una plática que pone a temblar a cualquiera. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, aquí viene, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, ¿qué tú ves ahí? Ahí tú ves un acto de soberanía donde Dios dice, yo tengo un filtro que yo voy a instalar y dentro del mismo Israel, allí yo voy a desarrollar unos hijos que son hijos míos, pero allí se van a desarrollar otros que no son hijos míos. Qué duro es eso, ¿verdad? Porque cuando tú miras a Dios, tú lo ves a Dios y tú dices, Dios es una persona que no tiene áreas ásperas. Y eso es lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene unas áreas que son bien ásperas. ¿Tú te acuerdas de la parábola de los talentos cuando él llegó al de 5, al de 2? Cuando él llegó al de 1, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿sabías que soy hombre duro que ciego donde no sembré? Fíjate, en inglés, la Biblia en inglés, la King James dice, era un Dios austere. Austere es un Dios fuerte, un Dios que confronta las cosas fuertemente. Hay veces que Dios te ha confrontado así de esta forma. Hay veces que en tu vida tú has sentido no la caricia de Dios, sino que has sentido el brazo de Dios jalándote. A veces tú has sentido la mano poderosa de Dios diciéndote, no, por ahí no, o no hagas esto, o yo no apruebo esto. Dios tiene un lado áspero que tú y yo no nos queremos encontrar con ese lado. David lo llegó a conocer y dijo, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y hoy yo estaba hablando con el pastor Cestero de David, porque David estaba lo más contento que iba a levantar una casa al Señor, y el Señor le dijo, no te vistas que no vas. Tú no me vas a levantar casa. Tus manos están manchadas con sangre. Y usted sabe que cuando yo leí eso, me dio problemas, porque yo decía, pero si es que él mismo era que lo mandaba a pelear en las batallas y a destrozar a los enemigos y todo. Pero no estaba hablando de los enemigos. Estaba hablando de la sangre inocente. ¿Recuerdan a Urías Eteo? Él estaba hablando de las cosas que David hizo que fueron no agradables ante los ojos de Dios. Y ahí David pudo ver el lado áspero de Dios. Vio el lado ese que Dios tiene, donde Él te tiene que decir, no va, esto no es así, no quiero eso. Fíjate. Bueno, al pueblo de Israel le dijo, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Pero si lo tocas, no cuentes conmigo, no voy a estar contigo. Fíjate. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo así. Si tú andas en desobediencia, no cuentes con el favor de Dios. ¿Quiere que repita eso? ¿Lo repito?
Si tú andas en desobediencia, no cuentes con el favor de Dios. Hasta que tú no te arrepientas de lo que sea y digas, Señor, aquí estoy otra vez, perdóname que me salí por la izquierda, aquí estoy otra vez centradito. Ahí Dios vuelve y se te acerca. Pero si tú te sales de la voluntad de Dios, no cuente con su favor porque no te lo va a dar. La Biblia dice que Dios no oye a pecadores. ¿Y a qué pecadores está hablando ahí? Está hablando de sus hijos cuando se meten en las cosas que no tienen que meterse. Dice, pero si alguno se arrepintiere, a ese oye. Hablando de sus hijos, porque Dios con quien único trata es con sus hijos, que lo vamos a ver ahorita. Estas palabritas son un poquito duras, ¿verdad? Yo las encuentro duras, no sé usted. Entonces, en el verso 8, repitiéndolo, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la promesa o la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso se dijo, acuérdese, estamos en el capítulo 9 de Romanos y estamos en el verso 6, ¿verdad? Los que están apuntando, siempre me gusta, si usted tiene su marcador ahí con usted. Un momentito por aquí, ahí estamos. Si usted tiene su marcador con usted, eso está en ¿cómo? Génesis 18:10. Ahí fue que se dijo, esta mujer va a parir. Esta anciana de casi 90 años va a parir y es estéril. Fíjate cómo Dios hace las cosas para poder demostrar que lo que está sucediendo es una promesa de Él. Porque si hubiera nacido de cualquiera, hubiera sido bien difícil aceptar eso. Pero Isaac, está hablando aquí de Isaac, que era el hijo de Abraham. Isaac nace de una viejita de 90 años, estéril. Tenía dos cosas en su contra. Una que era vieja y la otra que era estéril. Dios dice, ok, por ahí es que yo voy a traer. Cuando Jesús quiso manifestarse en carne, ¿por dónde vino? Vino por una virgen que no había concebido varón, por ahí vino. Que no había tocado varón, ahí voy a formar un cuerpo. Cuando Dios hace las cosas, Él desafía los métodos que ya usted y yo conocemos para que usted tenga constancia de que quien está haciendo eso es Dios en su soberanía. Entonces, el versículo 9 explica después y dice, vendré y Sara tendrá un hijo. Todos sabemos que Sara eventualmente tuvo el hijo. Todos sabemos también que Abraham no entendió lo que el Señor le estaba diciendo porque vio a Sara avejentada, sabía que era estéril, dijo, pues esto tiene que ser, yo tengo que ayudar al Señor para que Él me ayude. Déjame acostarme con Agar, la sierva. Se acostó con Agar y ¿qué pasó? Que engendró un Ismael, que después Ismael le creó problemas. Todavía los ismaelitas están dando problemas, por si usted no lo sabía, todavía. Porque era un hijo de una fornicación. Era un hijo de una relación ilegítima. Era un hijo de unas direcciones que Dios no dio. Bueno, llegó un punto que el Señor le dijo, mira, el hijo de la esclava ni la esclava pueden heredar con la libre, así que hazme el favor, bota a la esclava de tu casa, saca a la esclava y saca a su hijo. Y ustedes saben la historia triste, que yo se la conté hace unos días, que él sacó a Agar y a Ismaelito y le preparó una loncherita bien buena, le preparó un termo con agua y todas esas cosas. Y oiga, ellos se fueron caminando y ustedes saben lo que pasó por allá por el desierto con ellos. Yo miraba eso y yo decía, pero ¿por qué el Señor es tan cruel? Y es que el Señor tiene un lado áspero. Él tiene un lado suave. El lado suave de Dios tú lo experimentas cuando tú andas en obediencia. El lado áspero tú lo experimentas cuando andas en desobediencia. Hay veces que el Señor está ahí cerquita de ti, pero mira, ni fu ni fa, se queda así. Y tú juras que Dios no te está oyendo, y es verdad. Te está mirando, te está analizando, quizás te libra porque te ama, pero está esperando a ver qué tú haces. ¿Usted no había pensado que Dios es así? Ay no, pastor, yo me imagino un Dios color de rosa,
que Él todo el tiempo está conmigo, como un pajarito contento conmigo. Hay gente que tiene el Espíritu de Dios, como Pablo dijo, miren, no contristen el Espíritu de Dios con el cual están sellados para el día de la redención. No apaguéis el Espíritu, le dijo a otros. No podemos hacer eso. Amén, porque yo me desviaría por ahí, ¿verdad? Versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac. ¿Y quién era Isaac? El hijo de la viejita estéril. Ahora en Rebeca continúa esa cadena de la promesa. Y entonces dice, Isaac nuestro padre, y mira el versículo 11, que aquí hay una revelación poderosa. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En este verso está hablando de Jacob y de Esaú, que eran los dos hijos que iba a tener Rebeca de Isaac. ¿Estamos claros con eso, verdad? Pero fíjese que el verso cuando te dice, pues no habían nacido, plural, te está hablando de Jacob y de Esaú. Entonces dice que ya antes de nacer, ya Dios tenía una elección hecha. A uno lo amaba, pero al otro no lo quería. Por no decir lo aborrecí. Lo odiaba, no lo quería. Pastor, pero es que yo he visto que aquí en la tierra Dios manda la lluvia para los buenos y para los malos, y el sol sale, seguro que sí. Pero ¿sabes una cosa? El sol sale por causa tuya. Ellos se benefician. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que aún las riquezas del impío dice que están guardadas para los hijos de Dios. Fíjate. Entonces cuando tú comienzas a analizar esto, tú te das cuenta que todo lo que hay en este mundo nos pertenece a nosotros. Por eso era que el apóstol Pablo decía, todo es vuestro. Ahora estamos en plena revelación. ¿Sí? Dios nos entregó todo. La Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni siquiera uno, ni su simiente tampoco, que mendigue pan. Si tú andas en una necesidad, analízate, porque posiblemente es que estás por el lado áspero de Dios. Pero se supone que tú estés en abundancia. Esta palabra es dura. Se supone que tú estés en obediencia. Se supone que tú andes por el lado bueno. Es como cuando usted es casado. Ahora voy a meterme a los matrimonios. Usted es casado y usted tiene a su mujer de buenas. Cuando usted la tiene de buenas, ella le hace un arroz riquísimo, unas habichuelas riquísimas. Ella le hace un potaje riquísimo. Pero cuando la doña está media picadita, arroz con trompa. ¿Verdad que las damas que están aquí pueden dar fe de eso? Cuando la cosa no está muy buena, la piña está agria. Ahí que no cuente con la comidita rica que le hago porque me tiene mal. Y entonces si tú eres sabio, caballero que me escuchas, casado, tú buscas y te dices, a la muchacha hay que mantenerla de buenas, porque si no, mira, el ferrocarril te va a pasar por encima. Así que yo te aconsejo que te portes bien con ella, como te portas bien con Dios. Amén. Versículo 12. Mira qué cosa tan tremenda, mira. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, oye esto. Cuando tú lees el antiguo pacto donde quiera, la promesa, la bendición y toda la abundancia se la entregaban ¿a quién? Al primogénito, que era el mayor, el que nacía primero. Pero aquí el Señor dice, no, en este caso va a ser al revés. En este caso el mayor va a servir al menor. Y usted sabe que el mayor era Esaú, que salió por el vientre. Y dice que cuando salió Esaú por el vientre, cuando le salió la última piernita de la matriz, dice que en la matriz, en el calcañar, que es el talón, tenía a Jacob agarrándolo con el puño por el calcañar. Y venía saliendo, oiga, hasta saliendo de la barriga, Jacob fue un usurpador. Dicho sea de paso, la palabra Jacob en arameo lo que significa es usurpador. Jacob usurpó una bendición. Por eso tenemos una foto por ahí que pusimos ahorita, María, una foto que pusimos por ahí
de Jacob. Jacob esperó que Esaú se fuera a trabajar, a cazar, porque Esaú era cazador y qué sé yo qué hacía, y cuando esperó que estuviera bien hambriento, y cuando venía, mire esa foto, venía con el estómago muriéndose, y dijo, aquí lo aprovecho, que tiene hambre. A veces las esposas hacen eso, ¿verdad? Esperan que tú tengas hambre, y cuando te van a pedir algo, primero te lo piden y después te dan la comida, para que tú no le vayas a decir que no. Pues ahí lo agarró Jacob y le dijo, mira, tremendo plato de lenteja que tengo aquí. Vamos a hacer un negocito. Tú me entregas el título de primogénito, ¿verdad? Dame la bendición de primogénito. Déjame ir donde papi. Cuando a papi le toque darnos la bendición, si él me la da a mí, este potaje es tuyo. Pero lo agarró bien hambriento. Y no lo ve a él como está ahí estrujándose el estómago. Por favor, Jacob, aunque sea... ¡No! Usted primero sellamos el negocio este. Y después yo le voy a dar el potaje. Le voy a servir cuantas veces usted quiera. Ahora hay una fotito que yo puse por ahí del anciano. Porque ya Isaac estaba viejito. Y cuando Esaú fue donde él, la Biblia dice que Jacob era lampiño, pero Esaú era velludo. Y entonces el muy bandidito agarró una piel de cabra que tiene muchos pelos y se la puso en el brazo. Usted ve el brazo ahí que lo tiene como peludito. El otro lo tiene escondido en el bolsillo, porque él era de los que tiraba la piedra y esconde la mano. Jacob era así. Era un tramposo, pero con esas trampas se ganó lo que Dios le había prometido que se ganara. Fíjate. Y el padre lo tocó, sí, eres tu hijo mío. Y ahí mismo le pronunció la bendición. Y cuando usted ve el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice que Esaú, después que hizo el negocio con él, se arrepintió. Pero dice que procuró la primogenitura con lágrimas. Pero el padre le dijo, lo he bendecido y se queda bendecido. Lo que le di se queda con él. Fíjate. Y hay una historia tan bonita que usted la debe de leer allá en el Antiguo Pacto de cómo Esaú persiguió a Jacob. Lo quería matar por las cosas que le hizo. Es que Jacob era bien tramposo. ¿Has visto en esas casas que crecen 2 y 3 hermanos y siempre están haciéndose trampas y poniéndose cositas, ¿no? Pues Jacob era un tipo así bien solapado. Él donde quiera sacaba un truco para llevarse a su hermano. Me llama la atención que después que dice que no habían nacido y todo eso, dice el mayor servirá al menor. Mira el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero pastor, ¿cómo Dios va a hacer eso? Y ahí es que tú te tropiezas con la soberanía de Dios. En ese versículo 13 están los dos lados de Dios. Está el lado suavecito, que es a Jacob amé, pero está también el lado áspero, que es el lado a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborrecía? Él era un muchacho bueno. No era desobediente con su mamá, porque no era un hijo de Dios. Era un hijo de perdición. Oye, esto es tan duro tragárselo, ¿verdad? Tú miras esto y tú dices, es que no puede ser como Dios puede hacer cosas así. ¿Tú has leído Lamentaciones 3:34? Ponme ahí a Lamentaciones 3:34. Creo que es el 34 o el 36. Dice, Lamentaciones. Búscalo al 35. O es al 36, creo. No, 30 y... ahí está, míralo ahí, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahora, mire el otro verso, el 38. De la boca del Altísimo no sale, ahí tienes otra vez los dos lados, el lado áspero y el lado suave. No sale lo malo y lo bueno. Fíjate, Dios tiene un lado áspero. Pastor, ¿por qué usted me sigue diciendo eso? Porque lo que vamos a leer ahora, si yo no te explico esto, tú no lo vas a recibir. Ahora vamos para el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Para los que están apuntando, eso está en Éxodo 33:19. Que Dios le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera, Moisés. No te me metas al frente. Del que yo quiera voy a tener misericordia. Y del que yo no quiera, yo no voy a tener misericordia.
Fíjate, mira ahora el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo pensaba que para buscar a Dios era una carrera donde cualquiera podía buscar a Dios. No, el hijo de perdición no puede buscar a Dios. A veces el hijo de perdición se mete en la iglesia, pero no dura mucho. No hay lana con qué esconderse. Porque llega el momento que los verdaderos hijos de Dios se manifiestan. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, oye, la Escritura hablándole a un pecador como Faraón que agitó y maltrató al pueblo de Israel por años y años. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los que están apuntando, eso está en Éxodo, el capítulo 9, versículo 16. ¿Ok? Ahí fue que Moisés, por su boca, repitió lo que Dios le mandó a Moisés que dijera cuando fue donde Faraón. Moisés fue donde Faraón y le dijo, you know what? ¿Sabes qué? Dios te levantó a ti. Me acaba de decir mi Dios que Él te levantó a ti para mostrar su poder. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, que el Faraón resistió y resistió y resistió, y el Señor lo agarró y le metió 7 plagas y lo apretó y lo apretó y lo apretó hasta que finalmente Moisés dijo, me llevo mi pueblo. Le dijo, llévate ya a esa gente, por favor. Le mató a los primogénitos, le mató al hijo, acabó con él. Dios acabó con el Faraón. Es una historia maravillosa. Entonces, en el verso 20 o en el 19, pero me dirás, dice Pablo, porque él está escribiendo esto a Roma, le dice, pero cuando ustedes lean esto me vas a decir, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, si es así, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Mira lo que Pablo contesta, y aquí es donde empieza el asuntito del vaso de barro. Diga, vaso de barro. Mira, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay gente que a veces le preguntan a Dios, ¿por qué hiciste esto? Hay gente que dice a Dios, ¿por qué permitiste esto? Eso es una pregunta necia. Eso es necio decirle eso al Señor. El Señor hace lo que Él quiere. Él es soberano. Él es el dueño del cielo y la tierra, de su plenitud, del mundo y de los que ven Él habita. La gente no conoce la soberanía de Dios y piensan que sencillamente Dios le tiene que rendir cuentas a ellos. ¡No! Hay cosas que Dios las hace. Mire, Dios sanó a un ciego solamente diciéndole, recibe la vista. A otro le dio su santa gana de escupir en tierra y agarrar barro, lodo y hacer así, hacerle un barro y ponérselo en los ojos y untárselo para que viera. Cómo Dios escoge hacer las cosas es cosa de Él. Él es soberano. Él es Dios todopoderoso. Él es omnipotente. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él lo hace como Él quiere. Mas, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire, este es uno de los versos más profundos que hay en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque un vaso no puede hablar. Un vaso no puede hablar. Y si pudiera hablar, yo estoy seguro que el alfarero con el vaso en la de esto dándole vueltas, si él trataba de decir algo, lo que se iba a oír era porque le tiene las manos encima. Hay veces que nosotros le decimos, Señor, fórmame como yo un vaso. Yo soy el barro. Y lo cantamos. ¿Sí? Rómpeme de nuevo y fórmame otra vez. La canción esa bonita que dice, change my heart, oh God. Pero cuando Dios nos mete en la rueda y nos empieza a dar vueltas, ay no, Señor, quítame de aquí, quítame de aquí. Porque hay veces que Dios te tiene que dar vueltas para enderezarte, porque a veces el vaso se deforma. Y tú y yo somos barro, diga, somos barro. Somos tierra, somos polvo. Y hay veces que de vez en cuando tu carne predomina y Dios tiene que, como el alfarero, darte un cantacito, tirarte otro poquito de agua y volver otra vez a formarte. El apóstol Pablo decía, hasta que seáis formados, hasta que Cristo sea formado en vosotros, que es una expresión que caracteriza
al trabajo que hace un alfarero? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nuevamente el apóstol Pablo le dice a Roma, hay dos tipos de vasos. Hay dos tipos de vasos. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a aquellos que están pensando en el libro de Timoteo, cuando en Timoteo se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, en una casa grande hay muchos vasos. Y unos son para honra y otros son para deshonra. Pero la casa grande está hablando la casa que es la iglesia del Señor. Ahí dentro hay barros y hay veces que tú y yo nos comportamos que parecemos vasos de allá, vasos de perdición. Pero Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil para el Señor. Ahí está hablando de sus hijos, ahí no está hablando de hijos de perdición. Un hijo de perdición, por más que se limpie, jamás va a poder llegar a ser un hijo de Dios. Porque ya acabamos de leer que Dios de la misma masa hace dos tipos de vasos, ¿sí o no? Unos para honra y otros para deshonra. Mira qué lindo esto. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué? Alguien que me diga, ¿qué va a pasar con todos los vasos de ira que no son de misericordia? Serán destruidos. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Satanás cuando usted lee el libro de Isaías y lee el libro de Ezequiel? En la promesa que se habla del rey de Tiro, que Satanás le decía, para siempre dejarás de ser, que es el destruido. Por lo tanto, hay que llegar a una conclusión aquí. Al diablo lo destruyeron, ya lo deshicieron porque cumplió su propósito, y a los vasos de ira que están preparados para destrucción, ¿qué les van a hacer? Los van a destruir. ¿Los van a destruir? Dios no. No, pastor, a mí me dijeron que van a estar ardiendo en un fuego que no se apaga. ¿Usted cree que es justo que una persona de 20, 30, 40 años que estuvo aquí en la tierra y no hizo lo correcto, usted cree que es justo que lo tengan hirviendo una eternidad en un lago de fuego? Mire, hay niños que a veces mueren a los 15 años. Robando un carro le metieron un tiro. Y si era un hijo de perdición, ¿qué saca Dios con meter un muchacho así en el infierno para que se esté quemando toda la eternidad? Y digo infierno porque tú sabes que nuestros queridos hermanos católicos, ellos hablan del infierno como un sitio donde a ti te van a quemar y tú vas a arder y vas a arder. Y no entiendo porque la carne, tú pones un lechón a asar, ay, no debo hablar de eso, ¿verdad? Y ya en 4 horas ya el lechón no aguanta más fuego. Entonces, ¿qué es lo que te van a quemar? Si los espíritus no se queman. Los espíritus son a prueba de agua, son a prueba de fuego. No son materia, no tienen átomos. No tienen moléculas, no son materia, son espíritus. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un espíritu que pertenece a la 4ª dimensión, aplicándole un fuego que es de la 3ª dimensión? No mezclan, ¿verdad que no mezclan? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, verso 23. Las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano, ¿para qué? Fíjense que todos los hijos de Dios que son vasos de misericordia, ahí te dice claramente que fueron preparados de antemano para gloria. Pastor, entonces yo no tengo que hacer nada. Tú tienes que hacer, porque si tú no haces, vas a llegar a la gloria sin ninguna recompensa. Vas a llegar con las manos vacías. Vas a ser salvo así como por fuego. Tú no quieres eso, ¿verdad que no? ¿Sabes lo que es llegar allí con las manos vacías? Que el Señor tenga que decirte, Eladio Ramos, ¿y los 5 talentos que yo te di, dónde están? Ah, no, yo tenía miedo y los escondí. Porque esa parábola de los talentos a lo que aplicas a eso. Cuando Dios vaya a encontrarse contigo, Él te va a preguntar, ven acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Hermanos, ¿para qué son los dones que Dios da? Son para utilizarlos, ¿cierto o no? ¿Para qué son los talentos que Dios da? Para que granjeemos con ellos, para que negociemos con ellos, para que trabajemos con ellos, para que cuando Él venga, Él coja el fruto de lo que Él te dio a ti. Hay gente que se van a salvar y no van a tener nada apuntado en el libro de ellos, nada, nada, nada. Versículo
24, a los cuales también ha llamado, aquí está hablando ahora de los vasos de misericordia. Esto es, a nosotros, no solo como también Oseas dice, llamaré mío al que no era mi pueblo y a la que no era amada, en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjese, hay dos simientes en este mundo, hay dos vasos en este mundo, hay dos tipos de personas en este mundo. Yo quiero dejarlo aquí porque este estudio lo vamos a continuar la semana que viene. Yo no puedo avanzar estos versos porque quedan una cantidad de cosas que definitivamente yo quiero que lo hagamos con paciencia. Así que muchas gracias por la atención prestada. Esta es la primera parte del estudio de Romanos 9. Los declaro bendecidos con toda bendición y a los hermanos que nos están viendo. Hasta la próxima.